por los jóvenes que estudian y por sus maestros, que tienen que encontrar nuevas modalidades para ir adelante en la enseñanza. Que il Signore li aiuti in questo cammino, le dia coraggio Que el Señor los ayude en este camino y los dé coraje para que tengan éxito. della tua lode si pensa alla mia bocca, perché io Llena possa esta mi boca de tu cantare alabanza para poder cantar. Te aclamarán mis labios, Señor. Alleluia. Aleluya. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito En el Santo. nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Pace sia con voi, La paz esté con ustedes. fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare, Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Cristo che fai festa per ogni peccatore Tú pentito. que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni molto a chi molto Tú que ama. perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dio onnipotente abbia misericordia di noi. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dio, che salvi i peccatori e li rinnovi nella tua Oh Dios, que amicizia. amas la inocencia, le devuelves a quien la ha perdido, atrae hacia ti los corazones de tus siervos, para que nunca se aparten de la luz de tu verdad los que han sido liberados de las tinieblas del error. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni alcuni venuti ad Lectura del libro de Antioquia los Hechos de los Apóstoles. insegnavano ai fratelli. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto convocó y provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Ellos, pues, enviados por la iglesia provistos de lo necesario, atravesaron Fenicia y Samaria, contando cómo se convertían los gentiles, con lo que causaron gran alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron acogidos por la iglesia, los apóstoles y los presbíteros. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos. Ma si alzarono alcuni della setta dei farisei. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Andremo con gioia alla casa del Signore. Vamos alegres a la casa del Señor. Quale gioia quando mi dissero andremo alla Qué casa alegría del cuando me Signore. dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Andremo con gioia alla casa del Signore. Gerusalemme è costruita come città unita. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Andremo con gioia alla casa del Signore. Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide.
Chiedete pace per Gerusalemme. Según la costumbre de Israel, al celebrar el nombre del Señor, en ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Alla casa del Signore. Alleluia. Alleluia. Rimanete in me e io in voi, dice il Signore. Chi rimane in me porta molto frutto. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. El que permanece en mí da mucho fruto, dice el Señor. Esta es la aclamación al Evangelio que a continuación escucharemos. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante. Así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora escuchemos la meditación del Papa Francisco. Il Signore torna sul rimanere in Lui. El Señor regresa sobre este permanecer en Él y nos dice que la vida cristiana es permanecer con Él. Permanecer, y usa aquí la imagen de la vid y de cómo los sarmientos permanecen unidos a la vid. Non è un rimanere passivo. Este permanecer no es un permanecer pasivo, no es un dormirse en el Señor. Esto sería tal vez un sueño beatífico, pero no es así. Este permanecer es un permanecer activo y también es un permanecer recíproco. ¿Por qué? Porque el Señor dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Anche Lui rimane in noi. También Él permanece en nosotros, no solamente nosotros en Él. Es un permanecer recíproco. In altra parte dice io il Padre, verremo da Lui. En otro pasaje dice, iremos al Padre y tomaremos demora en Él, ante Él.
Este es un misterio de vida, es un misterio hermoso. Este permanecer recíproco, incluso con el ejemplo de los sarmientos. Es verdad que los sarmientos sin la vid no pueden hacer nada, porque no llega la linfa, y los sarmientos necesitan de la linfa para poder crecer y dar fruto. Pero también el árbol, la vid, tiene necesidad de los sarmientos, porque los frutos no permanecen unidos al árbol, a la vid. Es una necesidad recíproca, es un permanecer recíproco para dar fruto. Y esta es la vida cristiana. Es verdad que la vida cristiana es cumplir los mandamientos. Esto es seguro, esto se tiene que hacer. La vida cristiana también es caminar por las vías de las bienaventuranzas, y esto también se tiene que hacer. La vida cristiana también es llevar adelante las obras de misericordia, como el Señor nos enseña en el Evangelio, y esto también se tiene que hacer. Pero incluso aún más, es este permanecer recíproco. Nosotros sin Jesús no podemos hacer nada, como los sarmientos sin la vid. Y Él, el Señor me permita decirle, Él sin nosotros pareciera que no puede hacer nada, porque el fruto lo da el sarmiento, no lo da el árbol, la vid. Y en esta comunidad, en esta intimidad de permanecer fecundos, el Padre y Jesús permanecen en mí y yo permanezco en Él. ¿Y cuál es la necesidad que tiene el árbol y la vid de tener los sarmientos? Es tener los frutos. Esta es la necesidad. Podemos decir, un poco tomando esta imagen, ¿cuál es la necesidad que tiene Jesús de nosotros? El testimonio. Cuando el Evangelio dice que noi siamo luce, cuando el Evangelio dice que nosotros somos luz, ustedes son luz, para que los hombres vean sus obras buenas y glorifiquen al Padre. Es decir, el testimonio es la necesidad que tiene Jesús de nosotros, dar testimonio de su nombre. El Vangelo crece per testimonianza. Porque la fe, el Evangelio crece para dar testimonio. Y esto es muy misterioso, porque Jesús es también glorificado en el cielo después de haber pasado y sufrido la pasión. Necesita de nuestro testimonio para crecer, para anunciar, para que la Iglesia crezca. Este es el misterio recíproco del permanecer. Él, el Padre, el Espíritu permanecen en nosotros. Y nosotros permanecemos en Jesús. Nos hará bien pensar y reflexionar en esto, en permanecer en Jesús y en que Jesús permanece en nosotros. Permanecer en Jesús para tener la linfa, la fuerza, la justificación, la gratuidad, para tener la fecundidad. Y Él permanece en nosotros para darnos la fuerza del fruto, para darnos la fuerza del testimonio con la cual crece la Iglesia. Una domanda mi faccio. Y ahora me hago una pregunta.
¿Cómo es la relación fra Gesù entre che Jesús rimane in que me permanece e en mí io che rimango y in lui? yo que permanezco en Él? È un rapporto di intimità, Es una un rapporto relación de mistico, intimidad, un una rapporto relación senza parole. mística, una Ma relación padre, ma sin questo lo palabras. facciano i mistici, no? Ah, Padre, pero que esto lo hagan los Tranquillamente, místicos. No, esto es con para piccoli todos pensieri, nosotros, Signore, io con so, tu pequeños sai, pensamientos. dammi Señor, la tú forza, sabes cómo soy, dame la io farò fuerza quello che tu y yo haré mi dirai. todo lo que tú me Quel dirás. dialogo di intimità col Ese Signore, diálogo de il Signore intimidad con el presente, Señor. El il Señor Signore è presente. presente in noi, El Señor está presente en il Padre è nosotros. presente in El noi, Padre está lo Spirito è presente en presente in noi, nosotros. El ti Espíritu está lavorano in presente en noi, nosotros, permanecen ma io devo en rimanere in nosotros. loro. Pero también yo debo permanecer Il en Signore ci ellos. aiuti a capire, a sentire Que el Señor nos ayude a entender, a sentir esta mística de permanecer en el cual Jesús insiste tanto, insiste mucho. Tante volte noi quando parliamo di la vita e il tracci, Muchas veces cuando hablamos de los sarmientos y la vid, nos la detenemos figura, en la il imagen, mestiere dell'agricoltore, il padre, en la actividad del campesino, el Padre, che quello che porta frutto lo taglia, el lo que potta, corta los frutos, el que non poda, lo taglia lo porta via. el que no da fruto lo corta y lo bota. Ese es verdad. Esto es lo que hace el agricultor, pero también está lo otro, Le prove, las ayudas, las pruebas, le difficoltà della las vita, dificultades de la vida, anche le correzioni incluso che ci las fa il correcciones que nos Signore. hace el Non Señor. fermiamoci qui. Pero no nos detengamos aquí. Fra la vite e i tracci, Entre los sarmientos y la vid también existe este permanecer íntimo. Noi abbiamo Los bisogno sarmientos, nosotros della linfa tenemos necesidad de la linfa e la vite ha bisogno y del la frutto. vid necesita de los frutos, del testimonio. Con esta invitación del Papa Francisco en su reflexión sobre los sarmientos y la vid, de permanecer unidos a Dios, pero también de que Dios permanece unido a nosotros en esta relación mística, ha dicho el Papa, presentemos ahora nuestros dones, el pan y el vino. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, per la tua bontà. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Cibo di vita eterna. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Perché diventa Él será para nosotros per noi bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché è mio il vostro sacrificio. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. O Dio, che in questi santi misteri compi l'opera Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Alto i nostri cuori. Levantemos el corazón. Diamo grazie, Signore. Demos gracias al Señor nuestro Dios. È veramente cosa buona e giusta
Nuestro dovere e fonte di En salvezza. verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Padre veramente santo, fonte de ogni santidad. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Egli, offrendosi, dia la sua Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatelo tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo, el Papa Francisco,
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo y en Cristo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Salvatore, Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Jesucristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien un signo de paz. Beati invitati alla cena del Signore. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Este miércoles de la quinta semana de Pascua, la liturgia nos presenta la siguiente antífona de comunión. Ha resucitado el Señor e ilumina a los que hemos sido redimidos con su sangre. Aleluya. Ahora nos disponemos a realizar la comunión espiritual.
persone che non possono comunicarsi. Las personas que no pueden comulgar pueden hacer ahora la comunión espiritual. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Creo, Santissimo Jesús mío, que Sacramento estás dell'altare. realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Cosa e ti desidero Te amo nella sobre mia todas vita. las cosas y deseo Poiché ora recibirte non en mi posso alma, riceverti pero ahora sacramentalmente, no puedo recibirte vieni almeno sacramentalmente. spiritualmente Ven al al mio menos cuore. espiritualmente a mi corazón. Come già venuto, io ti Como si abbraccio ya e te tutto hubiese mi unisco a recibido, te. te abrazo y me Non uno todo a permettere ti. che mi abbia No mai a permitas, separare Señor, da te. que jamás me separe de ti. Después de haber pedido que Jesús venga a nuestro corazón y a nuestra alma para poder abrazarlo, recibirlo y unirnos a Él, nos disponemos a este momento de oración y adoración eucarística. Un momento, como nos ha invitado el Papa en su homilía, de intimidad con el Señor. Meditemos teniendo en cuenta esta imagen de los sarmientos y de la vid, y de cómo están unidos, y preguntémonos, ¿cuál es nuestra relación con Jesús? ¿Cuál es nuestra relación con el Señor? ¿Cómo estamos unidos? ¿Cómo permanecemos unidos a Él y Él a nosotros? El Papa nos ha invitado a meditar y a decir que necesitamos del Señor la linfa para dar fruto, la fuerza para ir adelante. Y el Señor necesita de nosotros, podemos decir, el testimonio de la vida cristiana, el testimonio de cada uno de nosotros. Ya está Jesús con nosotros, ya está el Señor en medio de nosotros. Vayamos a su encuentro, abramos nuestro corazón y presentemos nuestras intenciones. Oremos. En un momento decidió transmitir estas celebraciones de Santa Marta, hacer llegar nuestra manifestación de gratitud al Papa Francisco por haber estado con nosotros, llevándonos en estos días y acompañándonos con la celebración de la Santa Misa. Lo ha hecho con mucho gusto y sobre todo ha querido de esta manera manifestar al pueblo de Dios su cercanía en este tiempo difícil. Sus palabras, sus meditaciones, la celebración ha sido un consuelo para la gente y el día de hoy también con ese ánimo damos inicio a esta celebración. Dispongamos nuestro espíritu, nuestro corazón para poder acoger la palabra del Señor y también alimentarnos espiritualmente de su cuerpo y de su sangre. Papa Francisco ya hace su ingreso a la capilla y con los gestos litúrgicos da inicio a esta celebración. Preghiamo oggi per le persone che si occupano di seppellire i defunti. Oremos hoy por las personas que se encargan de sepultar a los difuntos en esta pandemia. Es una de las obras de misericordia, sepultar a los difuntos. Naturalmente no es una cosa agradable. Oremos por ellos porque arriesgan sus vidas, que pueden contagiarse en cualquier momento. Siete stati con Cristo sepolti nel battesimo e con Lui siete risorti. Por el bautismo fueron sepultados con Cristo y con Él han resucitado, porque han recibido y creído la fuerza de Dios que lo resucitó. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados.
Signore, che non sei venuto a condannare, ma a Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Cristo che fai festa per ogni peccatore pentito. Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni molto a chi molto ama. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi. Perdona. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dio Onnipotente ed Eterno, che nel battesimo ci hai comunicato. Señor Dios Todopoderoso, que por las aguas del bautismo nos has engendrado a la vida eterna, ya que has querido hacernos capaces de la vida inmortal, no nos niegues ahora tu ayuda para conseguir los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora damos paso a la liturgia de la palabra. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Paolo si recò a Derbe e a Listra. Vi era qui un discepolo chiamato Timoteo. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pablo fue a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo que se llamaba Timoteo, hijo de un griego y de una judía cristiana. Los hermanos de Listra y de Iconio daban buenos informes de él. Pablo quiso llevárselo y lo circuncidó, por consideración a los judíos de la región, pues todos sabían que su padre era pagano. Percorrendo le città, trasmettevano loro le decisioni prese. Al pasar por las ciudades comunicaban las decisiones de los apóstoles y presbíteros de Jerusalén para que las observasen. Las iglesias se robustecían en la fe y crecían en número de día en día. Attraversarono quindi la Frigia. Como el Espíritu Santo les impidió anunciar la palabra en la provincia de Asia, atravesaron Frigia y Galacia. Al llegar a la frontera de Misia, intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo consintió. Ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. Così, lasciata da parte la Misia, Entonces dejaron Misia a un lado y bajaron a Troas. durante la notte, Aquella noche, Pablo tuvo una visión. Un macedonio le rogaba: ven a Macedonia y ayúdanos. Inmediatamente decidimos salir para Macedonia, seguros de que Dios nos llamaba a predicarles el Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamad al Señor, tierra entera. Acclamate il Signore voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia. Aclamad al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Riconoscete che solo il Signore è Dio. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Perché buono è il Signore, il suo amore è per sempre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las generaciones. Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo seduto alla destra di Dio. Ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aleluya.
Es la aclamación al Evangelio que escucharemos. Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: Se il mondo vi odia, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: odiato me. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a Il ustedes. mondo amerebbe ciò Si fueran del che mundo, el mundo los amaría poiché invece como non cosa siete suya. del mondo, Pero como no son del ma li ho mundo, scelti io sino del que mondo, yo los he escogido, per questo sacándolos del il mundo, vi odia. por eso el mundo los odia. Ricordatevi della parola che io vi ho detto. Recuerden lo que les dije. Un servo No es el siervo suo más padrone. grande que su amo. Se hanno perseguitato Si a mí me han perseguido, perseguiteranno también a voi. ustedes los perseguirán. Se hanno osservato Si han la mia parola, Guardado mi palabra, osserveranno también guardarán la suya. ma faranno a voi tutto questo Y todo eso lo harán con ustedes a causa de mi nombre, porque no conocen colui al que me ha enviado. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gesù parecchie volte, soprattutto nel suo congedo, Jesús varias veces y sobre todo en la despedida de sus apóstoles, habla del mundo. se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Ahora les dice, si el mundo los odia es porque antes Del odio, ha odiado a mí. che il mondo Habla claramente Gesù del odio, avrà con noi. del mundo que tendrá odio hacia nosotros. E nella preghiera che fa a tavola con i discepoli nella cena, En la oración que hace con los discípulos en la mesa durante la cena, les pide al Padre que no quite a sus discípulos del mundo, difenderlo dello spirito del mondo. sino que los defienda del espíritu del mundo. Credo che noi possiamo domandarci qual è lo spirito del mondo. Creo que nosotros podemos preguntarnos, ¿cuál es el espíritu del mundo? ¿Cuál es la mundanidad capaz de odiar, de destruir a Jesús y a sus discípulos? Anzi, di corromperli, Es más, de corrompirlos, corrompere la Chiesa. de corrompir la iglesia. Com'è lo spirito del mondo? Cosa sia questo? ¿Cómo es el espíritu del mundo? ¿Qué cosa es esto? Nos hará bien pensar en esto. È una proposta di vita. La mondanità. Es una propuesta de vida la mundanidad. Pensa che mondanità Alguno è fare piensa festa, que la mundanidad es hacer fiesta, vivir en la fiesta. No, può no es essere esto. questo, ma non è. Puede ser esto, pero fundamentalmente no es esto. La mondanità è una cultura. La mundanidad es una cultura Dell'effimero, es una cultura de lo efímero, una cultura dell'apparire, es la cultura del aparecer, maquillage, del maquillaje, una cultura del oggi sì, domani no, domani sì. es una cultura oggi del no. hoy sí, mañana no, después sí. Ha dei valori Tiene valores superficiali, superficiales, una cultura che non conosce fedeltà, una cultura que no conoce fidelidad, porque cambia según las circunstancias, negocia todo. Questa è la cultura mondana, la cultura della mondanità. Esta es la cultura mundana, la cultura de la mundanidad. E Gesù insiste di difenderci con questo e prega perché Y Jesús insiste que nos defendamos de esto. Ora para que el Padre nos defienda de esta cultura de la mundanidad. è una cultura del
usa e getta, Es una cultura del toma y tira, usa y tira según lo que convenga. una cultura senza fedeltà, non ha delle radici. Es una cultura sin fidelidad, no tiene raíces, es un modo de vivir. Un modo di vivere, anche un modo di vivere di tanti che si dicono cristiani. Es un modo de vivir, incluso es un modo de vivir de muchos que se consideran cristianos y que son mundanos. Gesù nella parabola del seme che cade in terra dice che le preoccupazioni del Jesús en la parábola de la semilla que cae en la tierra dice que las preocupaciones del mundo ahogan la palabra del Señor y no la deja crecer. ai Galati le dice voi eravate schiavi. Pablo a los Gálatas les dice que ustedes eran esclavos del mundo, de la mundanidad. A me sempre colpisce quando leo A mí siempre me impresiona, siempre cuando leo las últimas páginas del libro del padre de Lubac, las meditaciones sobre la iglesia, dove parla proprio della mondanità spirituale. donde habla en las últimas páginas sobre la mundanidad espiritual y donde dice que el peor de los males que puede suceder a la iglesia es la mundanidad. Y no exagera. Dice qualche male. Y después dice algunos males. Questo è il peggio. Son terribles, pero este es el peor, la mundanidad espiritual, porque es una hermenéutica de vida, porque es un modo de vivir, incluso es un modo de vivir el cristianismo. E per sopravvivere davanti alla predicazione del Vangelo odia. Y para sobrevivir a la predicación del Evangelio, odia, asesina. Quando si dice dei martiri che sono uccisi in odio alla fede, Cuando se habla de los mártires que han muerto por odio a la fe, se refiere a esto. teologico l'odio, ma Es un problema teológico el odio, la maggioranza, pero la mayor è parte la mondanità es porque che odia la fede. mundanidad que odia a la fe y mata, como han hecho con Jesús. È curioso, la mondanità, qualcuno può dirmi, ma padre, questa è una superficialità di vita. Alguien me puede decir que, padre, la mundanidad es una superficialidad de vida. No nos engañemos. Niente di La superficiale. mundanidad no es nada de Radici superficial. profonde, Tiene sus raíces profundas. radici profonde. Tiene raíces profundas. Camaleónica, si cambia, Es como un camaleón que cambia. Va por aquí, por allá, de acuerdo a las circunstancias. Pero la sustancia es la misma. Es una propuesta de vida que ha entrado por todas partes, incluso en la iglesia. La mundanidad, esta hermenéutica mundana, este maquillaje, si trucca que todo se puede aparecer così. para ser así. L'Apostolo Paolo venne ad Atene e lui è rimasto colpito. El apóstol Pablo fue a Atenas y se quedó impresionado cuando vio en el Areópago monumenti ai dei. todos los monumentos de los dioses. Ha pensato di parlargli di questo, ma voi siete un popolo Y él religioso. pensó de hablarles de esto. Dijo, ustedes son un pueblo religioso, tienen este Dios. Y dijo, me llama la atención ese altar, al Dios desconocido. Y yo lo conozco a este y vengo a anunciarles. Y así comenzó a anunciar el Evangelio. Alla croce, la resurrezione, Y cuando llegó a la cruz y a la resurrección, scandalizzarono. se escandalizaron y se fueron. La mondanità, c'è una cosa che non tollera, lo scandalo della croce. La mundanidad no tolera una cosa y es el escándalo de la cruz. No la tolera. È l'unica medicina contro lo spirito di mondanità La única medicina contra el espíritu de la mundanidad es Cristo muerto y resucitado por nosotros. Escándalo y locura. E
per questo, quando l'Apostolo Giovanni nella prima lettura Es por esto que el apóstol Juan en la primera lectura, cuando toca el tema del mundo, dice: la victoria contra el mundo es nuestra fe, la única, la fe en Jesucristo muerto y resucitado. questo non significa essere fanatici. Y esto no significa ser fanático, Non significa esto no significa avere dialogo dejar de tener diálogo con todas las personas, dalla convinzione sino della fede, lo tenemos que hacer desde la convicción de la fe, desde el escándalo de la cruz, stoltizia di Cristo, desde la locura de Cristo dalla vittoria di Cristo, y también desde la victoria de la Cristo. nostra vittoria. Giovanni, Esta es nuestra victoria, dice Juan, vostra fe. vuestra fe. Chiediamo allo Spirito Santo in questi ultimi giorni Pidamos al Espíritu Santo que en estos últimos días, incluso en la novena, lo Spirito Santo, ultimi giorni del tempo pasquale, pidamos al Espíritu Santo en estos últimos días del tiempo pascual que nos ayude a discernir qué cosa es la mundanidad y qué cosa es el Evangelio. Y no nos dejemos engañar, perché il mondo ci odia, porque el mundo nos odia. ha odiato Gesù, El mundo ha odiado a Gesù Jesús ha pregato y Jesús che il Padre ha orado para que el ci Padre desse a noi nos defienda lo Spirito del mundo, del espíritu del mundo. Acojamos esta invitación del Papa Francisco y pidamos al Espíritu Santo que en los próximos días vendrá en Pentecostés, nos ayude, como ha dicho, a discernir qué cosa es el mundo y qué cosa es el Evangelio. Y ahora presentemos nuestros dones en la mesa del altar, el pan y el vino. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Per la tua bontà abbiamo Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. accogli, Padre misericordioso, l'offerta di questo Acoge, Señor, con bondad las ofrendas de tu pueblo, para que bajo tu protección conserve los dones pascuales y alcance a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. I nostri cuori. Levantemos el corazón. Diamo grazie al Signore nostro. Demos gracias al Señor nuestro Dios. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Suo corpo sulla croce, Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. questo mistero Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Signore, Dio dell'universo,
Padre veramente santo, fonte de ogni santità, santifica. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítanos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. In Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua gloria. per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio Padre onnipotente, Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. obbedienti alla parola del Salvatore, informati a su divino. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas Tu che vivi e regni nei secoli. por los siglos de los siglos. Amén. La pace del Signore sia sempre con voi. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Scambiate il segno di pace. Intercambien ahora un signo de paz. Beati gli invitati alla cena del Signore. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La liturgia este sábado de la quinta semana de Pascua nos presenta como antífona de comunión un pasaje del Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 20, que dice así: Padre, te ruego por ellos, para que todos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Aleluya, aleluya. Le persone che non possono comunicarsi Las personas que no pueden comulgar pueden hacer ahora la comunión espiritual. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Después de haber escuchado la palabra del Señor y también haber invocado que venga espiritualmente a nuestro corazón, ahora nos disponemos a poder tener este momento de encuentro personal, este momento de adoración y de oración eucarística con el Señor. Por eso a Él le decimos: ven, Jesús mi Salvador, divino Cordero, ven a mí, dulce Señor, oh mi Dios, mi amor. Eres Padre tierno, eres Pastor bueno, eres Verbo eterno, nuestro Redentor. Oh de mi esperanza, dulce galardón, te doy alabanza y mi corazón. En ti siempre espero, aumenta mi fe, con amor sincero te recibiré. En esta apariencia, divino manjar,
tu santa presencia quieres ocultar. Oh sabiduría, eterno Señor, ven en este día a darme tu amor. Jesús de mi vida, nunca más pecar, solo a ti rendida, mi alma quiere amar. Con este himno eucarístico nos disponemos a dialogar con Jesús, pidiendo que su Espíritu, el Espíritu Santo, nos ayude a discernir lo que es la mundanidad y lo que es el Evangelio. Presentemos nuestras peticiones, nuestras intenciones, todo lo que llevamos en el corazón para poder presentarlo a Jesús. Él está ahí, escuchándonos, esperándonos y siempre consolándonos. Es un momento de